Los referentes del ámbito empresario, político y gremial están en Impacto Económico. Enfoque regional, opinión profesional. Con la conducción del contador Daniel Darrié. Impacto Económico. Las soluciones existen. Auspicia este programa Medife. Cuidamos tu vida para que puedas vivirla. 0800-333-2700. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Río Negro. 50 años jerarquizando la profesión con visión de futuro. Bienvenidos, esto es Impacto Económico. En el programa de hoy vamos a abordar el tema de las relaciones comerciales entre Chile y Argentina en relación a un encuentro que se está realizando esta semana en el que participan funcionarios y empresarios de ambos países. El objetivo es generar sinergias para intensificar las relaciones comerciales entre Chile y Argentina. También mi comentario de actualidad económica en el último bloque y comenzamos con el diálogo con Carlos Quintriqueo, el secretario general de ATE Neuquén. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. 3 temas me gustaría plantearte si nos da el tiempo. El primero tiene que ver con la actualización de tarifas, con el ajuste en el sector público y con el proyecto que ustedes han presentado para regularizar, mejorar lo que tiene que ver con el Instituto de Seguridad Social de Neuquén. Bien. ¿Empezamos con el de tarifas? No hay problema. Postura de ATE, se ha conocido un rechazo enérgico. ¿Cuál es el enfoque al respecto? Sí, nosotros, primero, ¿no? La cuestión de cuando se discute si se sincera la economía y en este caso las tarifas, lo que ha habido es una transferencia de recursos al sector privado fenomenal. Digamos, lo que ha habido es un tarifazo sin precedente en la Argentina y en el mundo. Digamos, si uno se pone a discutir los valores de lo que significó y significa, digamos, ¿no? Tanto la actualización y sobre todo en el gas, que se va a ver el impacto mayor el mes que viene, digamos que por el mayor consumo se va a dar en este mes, donde los trabajadores hemos tenido un saqueo hacia el bolsillo porque semejante impacto en cuanto a la actualización en la tarifa del gas, de la luz, la devaluación que fue a principio de años, el incremento propio de la inflación que ha llevado también licuar el salario. La cuestión de la tarifa, no, primero nosotros siendo una provincia productora de gas, acá hay cuestiones que no son las lógicas que muchas veces no se entienden. De por qué en Neuquén y en la Patagonia el millón de BTU vale 2 veces más o 3 que lo que se paga en la capital, cuando el consumo es mayor en la Patagonia por el clima, por la situación, por el lugar donde vivimos, y es donde lo producimos. Entonces, esa cuestión, esa inequidad es lo que nosotros cuestionamos, por un lado el tarifazo y por otro lado es la posición de los gobernadores en defender en cuanto a la población. Nosotros hablamos por Neuquén porque es el lugar que nos compete, pero si uno tuviera como impacto, y hay de hecho estudios, ¿no? Digamos, lo que significa en cuanto se lleva del salario todo lo que son servicios. Ahora, te hago un planteo. ¿Ustedes están en contra del ajuste de tarifas o de la forma en que se está implementando? Porque son cosas distintas. A ver, nosotros lo que estamos en contra es de la transferencia, de cómo se hizo el tarifazo en cuanto a las tarifas y donde el Estado se desentiende y queda la posición del libre mercado en perjuicio, digamos, ¿no? No hay una protección al ciudadano, porque esto excede la cuestión sindical. Bueno, digamos, acá es una cuestión social porque vamos a discutir hasta la garrafa social. Digamos, si uno ve que la cuestión de la garrafa social en Neuquén, primero, no hay la cantidad de lugares para proveer la garrafa social. Hoy nosotros estábamos haciendo una encuesta entre los propios trabajadores de cuántos compañeros estatales utilizan garrafa. Y la verdad que los datos son sorprendentes en una provincia que es productora de gas, donde muchísimas familias no tienen gas. Las operadoras, no, con la transferencia de recursos que se han llevado en este tarifazo,
no hemos visto inversión, porque si bien se subsidiaba la tarifa, tampoco había inversión por parte de las operadoras en su momento. Tenemos un gasoducto sin terminar, o sea, hay un montón de cuestiones en la provincia. Bueno, pero esa falta de inversión tuvo que ver con la política energética kirchnerista. O sea, que determinó cortes de gas en invierno, cortes de electricidad en verano. Vos hacías referencia hoy se va a dar Buenos de hecho, Aires. digamos, vamos a Sanón. Sanón no va a poder pagar la factura, de hecho va a haber corte de gas por la imposibilidad de pasar de 1 millón de pesos de consumo a 9 millones de pesos de consumo en cuanto a la facturación del gas. Entonces también va a haber una retracción en el consumo porque la gente no va a poder hacer frente al pago. Nosotros mirábamos hoy, por ejemplo, en un salario mínimo el 17% se utilizaba de ese salario en pagar los tributos, ya sea el gas, la luz. Hoy, los servicios, perdón. En cuanto hoy en la Patagonia se lleva el 66% del salario se va en servicio. Con esta actualización, como quieran llamarlo, tarifazo para nosotros. Entonces, a ver, miramos muchas veces hacia el norte de Estados Unidos, que parece que fuera el país ejemplo, cuando en el salario de un trabajador de Estados Unidos es el 1.8 de lo que se gasta. Lo que pasa es que allá hay más producción. Hay más producción, hay otro salario, hay otra economía. Sí. Entonces, sí, nosotros tenemos una afectación del salario altísimo, lo cual nosotros en la próxima discusión salarial será con la boleta de gas y la luz en la mano para poder recomponer el salario, ¿no? Bueno, Estados Unidos tiene una política económica más de libre mercado, que es lo que vos cuestionás. Entonces, ahora, vos sos sí hay consciente... una protección hacia el interior, un Estado que protege acá no. Bueno, el tema es cómo lo protegemos. Ahora, vos hablabas del saqueo a los bolsillos. ¿Vos sos consciente que lo que no se vino pagando con tarifas se vino pagando con impuestos, no? Porque los subsidios salen de nuestros bolsillos. Sí, todos subsidiamos. De hecho, y el pero, subsidio... de algún lado salen los recursos para pagar. Seguro, por yo el otro día decía, parece que hay subsidios buenos y malos, ¿no? Subsidiar a la tarifa social o la tarifa para... los trabajadores o los vecinos en general en una provincia está mal visto para un buen sector. Subsidiar el barril de petróleo a las empresas multinacionales parece que estuviera bien. En definitiva, también son parte de los recursos de los argentinos en ese sostenimiento para la mantención de los puestos de trabajo, como quieran llamarlo. Sí, yo en general estoy en contra de los subsidios. Pero bueno, entonces parece para algún sector hay una parte del subsidio que es bueno. Si es para las empresas, si es para los trabajadores, parece que fuera malo. Ahora, pero creo que hay que discutir, y es lo que nosotros al gobierno de la provincia le planteamos también, que tengan esa posibilidad de rediscutir una cuestión donde se proteja primero una provincia que es productora. Creo que deberíamos tener una diferenciación en cuanto a la tarifa. O sea, este ajuste tarifario, o como quieran llamarlo, para nosotros tarifazo, lo que viene a traer es una desigualdad nuevamente en cuanto hoy a la facturación. Nosotros vamos a pagar muchísimo más que lo de Capital Federal, digamos, y está comprobado que es así, digamos, uno lo puede ver. Ahora, mi punto es que ajuste hay que hacer. La diferencia que tengo con el gobierno es que creo que se podría haber hecho de forma más escalonada. Ahora, vos sos consciente que durante la era kirchnerista el gas y la electricidad en general y más Capital y Gran Buenos Aires estuvo regalado. Edenor informa que el 67% de sus clientes venía pagando 150 pesos por mes de electricidad. O sea, eso no es sostenible. Pues se paga por otro lado. Pero debería haber... Primero, yo no comparto cómo se calculan las tarifas en este país, tomando como kilómetro cero la Capital Federal cuando la mayoría se produce en el país. Pero hace a la desigualdad y hace a estos parámetros que se toman. Bueno, pero manejo político. Pero ¿por qué se toma? Porque está la mayor densidad poblacional de votantes, está en la capital y en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hoy se sigue manteniendo. ¿Por qué esa brecha no se corrigió? Bueno, o sea, a pesar del con este ajuste tarifario. Sí, el problema es que ese ajuste lo estamos pagando, sobre todo de la Patagonia, y se sigue manteniendo la misma brecha con la capital, por darte un ejemplo, con la Capital Federal en cuanto al ajuste o tarifazo para nosotros. Sí. ¿No? Bueno, en electricidad, en el interior en general se venía pagando una tarifa mayor. Sí. Pero también, según informa un estudio económico, el de Miguel Bain, con el ajuste, la tarifa que se va a pagar cubre el 50% de los costos todavía. Es decir, ni siquiera con este ajuste, en el caso que el techo fuera 500%, se cubre el costo total de generación de energía eléctrica.
O sea, ese es el tema. Hemos vivido durante estos años con tarifas regaladas. Y eso en algún momento... Creo que también se contribuía a la producción, se contribuía al desarrollo, digamos, no comparto, digamos, creo que también parte de eso se sociabilizaba mucho más y había un sostenimiento. Hoy hay pérdida de puestos de trabajo, hoy se incrementó con este tarifazo y hay fábricas que están cerrando, digamos, hay un montón de cuestiones que atraviesan al empleo que hacen parte de este ajuste, que es uno de los temas que voy a plantear, bueno, digamos. Entonces, también, o sea, si simplemente... la política del gobierno es libre mercado y sí, tenemos ese 10% más rico de nuestro país, el más favorecido, es el que se termina quedando con la mayor parte de la riqueza de nuestro país en desmedro de una población que se está empobreciendo. O sea, que hayan 2 millones más de pobres, claro, es un dato importante, y es producto del tarifazo también, digamos. Pero esto no arranca en diciembre con el gobierno de Macri. O sea, hay un desastre económico que tomó este gobierno y que generó pobreza por la inflación, por la alta presión impositiva. Yo creo que el libre mercado favorece especialmente a los que menos tienen, ¿no? Pero bueno, ese es otro debate. Creo que la repercusión es al contrario. Digamos, yo no soy kirchnerista tampoco, ¿no? Tuve mis posiciones, compartí cosas que hizo el gobierno y cosas que cuestionamos. Digamos, hoy se está hablando de los blanqueos, digamos, ¿no? de la divisa, un país donde el presidente termina siendo el que tenía fondo en el exterior, no creía ni cree él mismo en lo que está haciendo, digamos, porque no puede traer o no los recursos que tiene afuera. Digamos, partiendo desde esa base es muy difícil creer en un plan económico que favorezca a los pobres, ¿no? Claro, ahora, vos hablás, Neuquén provincia productora, está bien, pero que tengamos el gas y el petróleo en el subsuelo no implica que esté disponible. Para que esté disponible tiene que haber inversiones, y con precios distorsionados no puede haber inversiones. De hecho, las reservas y la producción de gas y petróleo en la era kirchnerista vino bajando constantemente. Entonces, el tema de los precios es lo que incentiva la inversión. Seguro, hoy se han llevado un 150% de incremento en el gas Boca de Pozo. O sea, inversión deberían haber inversiones y podemos apostar. No creo que la vayan a ver porque lo que van a asegurarse es la rentabilidad en la ganancia. Sí, pero para tener a ver, rentabilidad hay que invertir. se quitaron las retenciones a los exportadores. Y no es que, al contrario, lo que están pidiendo hoy es que tener un dólar a 20 pesos para recién poder liberar todos los hilos que tienen guardados en función de eso. Cuando decían que quitando las retenciones se reactivaba la economía y bueno, en definitiva... Se puede hacer magia. No, pero bueno, en esta cuestión de el empresariado también, y sobre todo en esta cuestión, muchas veces va por mayores recursos y sin la inversión. Yo creo que en esta cuestión... Carlos, para obtener una ganancia, primero tenés que poner la plata, tenés que invertir. Juro, yo creo mucho en el Estado, por eso tengo una posición que tengo. Sí, como en Venezuela, por ejemplo. Sí, no sé si como Venezuela, pero sí tiene que ver. Están arriba de un mar de petróleo y es un desastre humanitario porque no tienen para comer. Sí, hay que buscar. Yo creo que primero el Estado, hoy hay un abandono total del Estado, ¿no? En esto de que vos planteabas el ajuste, tiene que ver con un retiro por parte del Estado, no solamente en el desentendimiento de lo que significó el tarifazo, sino con despido de personal, con achicamiento en sectores públicos que estaban vinculados a la producción. Yo creo que se quedan cortos todavía. Creo que hay que sacar más gente del Estado y que se inserte en el sector privado. Pero por otro lado se siguen incrementando con funcionarios. O sea, creo que acá primero se están haciendo cuestiones que tienen que ver desmantelando lugares que son clave dentro del Estado, en desmedro de una población, o sea, lugares sanitarios que están vinculados a la cuestión de los hospitales, y eso es en desmedro del pueblo, de los argentinos, digamos, ya saliendo de Neuquén, digamos, ¿no? Uno ve el grado de cómo ha ido creciendo la pobreza en estos últimos meses. El diagnóstico, totalmente de acuerdo. Tenemos estados a nivel nacional, provincial, que gastan mucho y brindan servicios paupérrimos, ¿no? Eso es lo que hay que replantearse. Seguro, pero la incapacidad de los funcionarios en la política también, ¿no? Es decir, o para quienes gobiernan. Bueno, sí, está bien, pero estamos de acuerdo que el Estado gasta de más y la gente gasta de menos. Para mí no es un gasto, digamos, si se invierte y se sostiene un hospital, si se sostiene una guardería, si se sostiene la escuela pública.
Bueno, sí, para mí es un mal gasto cuando hay corrupción en el medio, cuando hay negociado. Bueno, pero Carlos, a ver. En eso también, creo que sí, y en eso es muchísimo el dinero que se va cuando hay sobrefacturación en los distintos, digamos, de hecho uno de los temas que era instituto también, tiene que ver con cómo se sobrefactura y cómo se malutilizan los recursos de una obra social o de una caja de jubilaciones, digamos, y ese mal manejo del Estado está implícito por políticos que son los que lo están conduciendo. Sí, sí. Bueno, convengamos que a ustedes como sindicato les conviene que haya más gente en el Estado trabajando, ¿no? Más empleos públicos. Eso creemos, y sí, en algunos, no es por la cantidad de personal, digamos, nosotros tenemos mayor cantidad de afiliados por la organización que nos vamos llevando, no tenemos un 100% de afiliación, digamos. O sea, no porque ingresen más trabajadores tenemos más afiliados. Digamos, ¿no es? Brevemente, el proyecto que han presentado en la legislatura con respecto al instituto. Si te animas en 2 minutos, después lo seguimos en otro programa. Sí, nosotros presentamos un proyecto ambicioso, pero que pone en discusión en la provincia algo que es central. El 50% de la población neuquina tiene como obra social al Instituto de Seguridad Social. Es después del presupuesto general de gastos el segundo presupuesto de la provincia. Nosotros lo que buscamos es, primero, que no haya transferencia de la caja de jubilaciones a la Nación, que no haya incremento de la edad jubilatoria, sí que haya una separación de las cuentas en la administración y que haya un sostenimiento, dado que el instituto durante muchísimos años fue caja política y caja de sostenimiento del Estado. Digamos, los primeros años que no hubo jubilación, jubilado, se utilizaron los fondos de los estatales para hacer obra, escuela, caminos, y eso está cuantificado e inclusive en una deuda histórica que se pudo hacer. Ese proyecto es un disparador en la legislatura de poder encontrarle una salida al instituto, o sea, a lo que significa, por un lado, el sostenimiento de la caja de jubilaciones de los estatales, como así también de la obra social, que hoy, de pasar de ser la mejor obra social de la Patagonia, hoy es una prepaga de mala categoría. Recordanos a qué edad se jubilan los empleados del sector público. Nosotros, el sector público, el sector que estamos propiciando, son 55 años las mujeres, 60 años los compañeros varones, con 30 años de aporte. ¿Y cuál sería el proyecto en cuanto a quién manejaría? Nosotros lo que planteamos es 2 direcciones, una dirección médico-asistencial, que es la obra social, y una dirección de jubilaciones con una representación. De esos 2 directores, ejercer uno rotativamente, cada año, ejercer la presidencia del instituto, con participación del Estado y participación de los trabajadores. Según me informó una persona que presenció la reunión en la legislatura, ustedes amenazaron que si no se aprobaba el proyecto iban a cortar todas las rutas. Nosotros lo que le planteamos es, si no hay discusión... ¿Fue así o no? No, que si no hay discusión del proyecto, no decimos que se apruebe el proyecto, lo que planteamos es que se discute el proyecto y cada uno con la posición que se tiene, porque dejarlo como está es lo que nos están condenando a la situación que tenemos hoy. Lo que nosotros dijimos fue, para decirlo textual, dijimos, si no hay tratamiento del proyecto, lo que nosotros vamos a intensificar es un plan de lucha que va, y la culminación de eso es lo bloqueo de la ruta, porque han sido la única forma. Bueno, hoy hemos sido convocados y uno de los temas es instituto. Está bien. Me preocupa que hagan ese planteo, digo, de presionar para que se trate un proyecto, ¿no? Pues sabemos cómo lamentablemente yo en la discusión con los diputados poder decir, y hay que reconocer, hubo un solo diputado que leyó el proyecto, el resto, bueno, o sea, cobran lo que cobran para no leer ni los proyectos. Pero eso no justifica que amenacen con pero también jode mucho. Seguro que jodo, seguro, y lo discutimos la vez anterior, seguro que jodo. Lamentablemente es la única salida que nos dejan a la hora de buscar la solución y la discusión. No me parece un argumento, lo seguimos en otro programa, ¿te parece? Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Pausa en el próximo bloque, el diálogo con un funcionario del gobierno de Chile y un empresario. El tema, el comercio entre el país vecino, Chile, y la Argentina. Ya venimos. Auspicia este programa RSB. Grupo Sangor Seguros, en Juan B. Justo 275 de la ciudad de Neuquén. Sindicato de Camioneros de Río Negro, un gremio en constante crecimiento. Parador camionero Rubén Darío, estación de servicio y comedor. AM 740 La Carretera. Flamantes instalaciones en la isla 16 de Allen. Unidos, se puede.